Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén. Aleluya. ¿Quién está feliz de ser hijo de Yahweh hoy? Yo. Yo también. Who's happy to be a child of Yahweh today? I am. Amén. Amen. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Let's start in the book of Genesis, or in Hebrew would be Bereshit. Vamos a comenzar en el libro de Génesis, or in Hebreo es Bereshit, chapter 12, verses 1 through 4. Capítulo 12, versículos 1 a 4. 12, sí. Vamos a comenzar con hermana Peloma. Hallelujah. All right, I'm going to go ahead and read here in Genesis chapter 12, verses 1 through 4. Genesis capítulo 12, versículos 1 a 4. And it says, Now Yahweh had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abraham departed, as Yahweh had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. Yahweh le dijo a Abraham, deja la tierra, tus familiares y la casa de tu padre, y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande, te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición para muchas personas. A los que te bendigan, yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan, yo los maldeciré. Por medio de ti, yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Tal como Yahweh se lo había ordenado, Abraham salió de Harán, y con él también se fue Lot. Y con él también se fue Lot. En aquel tiempo Abraham tenía 75 años. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This parashah is called, esta parashah se llama Lech Lecha. And Lech Lecha, it means to go out. Significa salir. Salir. ¿Sí? O vete. O vete. Amen. Hallelujah. It means to leave. Yahweh told him to leave his father's house. Hallelujah. Hallelujah. So Yahweh told him to leave his father's house. Amen. Amén. Yahweh dice a Abraham salir de la casa de tu padre. Amén. Amen. Hallelujah. It's okay, Miguel. Oh. Sí, los animales estaban en el arca también. Oh no, yeah, now he's just he wants to take a bath. Amen. Hallelujah. So, this was the calling of Abraham. Este fue llamada de Abraham. Amen. Hallelujah. Of course, you're going to hear me use Abraham a lot. I'm more used to that than Avram. But Avram was his name before Yahweh changed it to Abraham. Escucharme usar el nombre Abraham, porque es más en mi mente Abraham que Avram. Avram fue su nombre antes Yahweh cambiar para Abraham. Amen. Amen. Avram, in Hebrew, it means exalted father. En hebreo, Abraham significa padre exaltado. Yahweh changed it to Abraham, Y Yahweh le cambió a Abraham, which means father of many or father of a multitude. que significa padre de multitudes o de naciones. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, I really want to touch on a topic I think that we need to learn.
Realmente quiero hablar de algo que necesitamos aprender. that we need to walk in something. Necesitamos caminar en algo, It would be the faith of Abraham. en la fe de Abraham. Amen. Hallelujah. I think that's something that the body of Yahweh Mashiach is missing some of this here today. Y veo que el cuerpo de Yahweh Mashiach está perdiendo algo hoy. Amen. Hallelujah. And that will be the faith of Abraham. Y es la fe de Abraham. Hallelujah. So Yahweh called him to go out. Yahweh lo llamó a salir. So we need to understand what Yahweh was telling him to go out of. Y tenemos que entender por qué Yahweh le está diciendo sal, vete. Okay. So we learned at the end of last week's parashah. Y lo que aprendimos en la parashá de la semana pasada, Parashah Noach. en la parashá Noah, That Abraham was born in the land of Ur of the Chaldees. Ur. Just say Ur. Abraham nació en la tierra de Ur, de los caldeos. De los Chaldees. Muy bien. So, Ur of the Chaldees. Now, you'll recognize Chaldees are often connected with Babylon. Y eso está conectado con Babilonia. That's because the empire of Babylon, Y eso es porque el imperio de Babilonia, it encompassed that area, everything. The literal physical location of Babylon was in Iraq. y la localización física de Babilonia es en Irak. But the empire of Babylon, Pero el imperio de Babilonia, or the kingdom of Babylon, you can o say, el reino de Babilonia, it encompassed a much larger area. no It was a much larger area. fue un área mucho más grande. Hallelujah. So you could say, yeah, Abraham came out of Babylon. He was born in Babylon. Y podríamos decir que sí, Abraham nació en Babilonia. If we're talking about the kingdom of Babylon, that area. Okay? Si hablamos sobre el reino de Babilonia. Hallelujah. So, Terah was the father of Abraham. Entonces, Terah fue el padre de Abraham. Terah had Abraham, and he had another son called Haran. Y él tuvo otro hijo llamado Haram. Okay. Haran had Lot, Y Haram tuvo a Lot. and Haran died. Y Haram died. He died. That's Spanish. Perdón, Muerte. y murió. Murió. And so Terah took Abraham and Lot and started to go to the land of Canaan, which was Israel. Entonces, Terah tomó a Lot, took a Lot, Yeah, he took Lot and Abraham, tomó With- a Lot y a Abraham con él. and they were going to the land of Canaan, Y ellos se fueron a la tierra de Canaán, which would later become the land of Israel. que más tarde es la tierra de Israel, lo que llamamos la tierra de Israel. Hallelujah. Now, they stopped here at a place called Haran, Él paró en un lugar llamado Haram, and for whatever reason, the father of Abraham, he decided to stay and live here in Haran. He did not keep going to Israel. y por cualquier otra razón que no sabemos, el padre de Abraham decidió establecerse ahí en Haram, no seguir adelante hasta Israel, sino quedarse Amen. en Haram. Hallelujah. It's interesting because the ark, it stopped, it says, in the mountains of Ararat. Y es interesante porque la Torah dice que el arca paró en las montañas de Haram. The Ararat. Aram, perdón. Ararat
Ararat. is a place actually in eastern Turkey. Y Ararat es un lugar en Turquía. And so his descendants continued there in the area of Turkey. Y sus descendientes continuaron ahí en la tierra de Turquía. And Abraham and them, when they went down to Haran, Haran is at the southeastern end of Turkey. So it's still in Turkey, but they're leaving. It's leaving Turkey, headed towards Israel. Haran Haran is a city that is es una ciudad that is on the southeastern part of Turkey. que es en el este de Turquía. See, it's you're leaving Turkey and headed towards Israel. It's along that route, you could say, if you want to word it like that. En ese camino Yeah. entre Israel y Turquía. See, Amen. Now, so it's still part of the area of what would have been anciently the Empire of Babylon, the Kingdom of Babylon. Okay. Todavía está en la área, en la tierra del reino de Babilonia. Entonces, so they're still technically in Babylon, you could say, at this point. Así que técnicamente podríamos decir que se encuentra en Babilonia a este punto. Now, it says, if you look up the word Babylon in Hebrew, it's the word Babel. Miras la palabra Babilonia en hebreo, es Babil, And it means confusion. y significa confusión. Literally, it means to mix, Literalmente significa mezclar, because Yahweh mixed the languages. He porque confused them. Yahweh mezcló las lenguas allí. Okay. Now, in Akkadian, in the Akkadian language, in otras lenguas, the word Babylon means gate of the gods. En otras lenguas, Babilonia significa La puerta de la los puerta de dioses. los dioses. See. And that's exactly what that is, confusion, all these false gods and idols that people worship. Y todo esto es lo que significa confusión con todos estos dioses y esta adoración falsa. It is believed that paganism, worship of idols, it originated in Babylon. Y se cree que la adoración a los ídolos comenzó en Babilonia. And I can believe that too. I mean, the name of it means in some languages gate of the gods. So Y yo también lo creo porque si esto significa puerta de los dioses, es por hallelujah. algo. So Abraham, Terah, and all of them are coming from, okay, a land of idol worship. Entonces Abraham viene de una tierra de adoración de ídolos. And they stopped in Haran. Haran means crossroads. Y ellos pararon en Harán, que significa vías cruzadas. Sí, O cruce. cruce de caminos. Sí, cruce de caminos. Amen. Hallelujah. It's symbolic of making a decision. Amén. Hallelujah. Es simbólico de tomar una decisión. Hallelujah. Now, we read here that Terah died, and Yahweh told Abraham to come out of there, to come out of that land, and continue to go to the land that he's going to show him. Bueno, entonces vemos aquí que dice que Terán murió y Abraham salió de la tierra y Yahweh le dijo que a la tierra que él le iba a mostrar, que saliera a esa tierra. Hallelujah. Now, I'd always thought when I read this Y siempre pensé cuando leí eso that Abraham got this calling to leave, and he left after the death of his father Terah.
Y siempre había entendido que Abraham había salido de su tierra después de la muerte de su padre Terah. No. But when I was reading this and studying it, Pero cuando lo leí detalladamente y lo estudié, I got to doing the math on here because hice la matemática aquí, see, it gives you the ages. porque te está dando los años. It tells us that Terah was 70 years old when Abraham was born. Dice que Terah tenía 70 años cuando nació Abraham. Okay, it tells us that that Abraham was 75 years old when he left Haran. Y nos está diciendo también que Abraham tenía 75 años cuando dejó Terah. And it tells us that Terah died when he was 205 years old. Y nos dice que Terah murió cuando él tenía 105 años. So if you do the math, Si haces la matemática, and you go with 70 years, which is how old Terah was when Abraham was born, de los 70 años que Terah tenía cuando nació Abraham, and you add 75 years to that, y agregar los 75 años que tenía Abraham, he would have been 145 years old when Abraham lived. Él tenía 145. 45 años cuando Abraham se fue. See? And it says he lived to be 205 years old. ¿Y él murió? Terah murió cuando tenía 205 años. 205 años. So, that means that Abraham lived 60 years before his father died. Eso quiere decir que Abraham salió 65 años antes, 60 años antes de que muriera su padre. Amén. Hallelujah. Amén. See? So, Yahweh didn't just call him to leave a pagan land. Entonces, Yahweh no solamente lo llamó a dejar una tierra pagana. Yahweh called him to leave his own father, his family, behind. Lo llamó a dejar su propia familia, su padre. He took Lot with him, and he took his wife, of course. Y él pues se llevó con él a su esposa y a Lot. Hallelujah. But that had to be a very hard decision for Abraham. Pero tuvo que haber sido una decisión muy dura para Abraham. But Abraham believed Yahweh. Pero Abraham creía en Yahweh. Hallelujah. You think about it. Piensa eso. Abraham had grew up all his life around idols and statues, gods he could see. Y Abraham creció toda su vida en una tierra de estatuas, de dioses, que toda su vida estuvo alrededor de ellos. He chose to believe the God he couldn't see. Y él escogió creer en el Dios que no podía ver. He chose to believe the God he could hear. Él escogió creer en el Dios que podía oír. Amen. Because all those false gods, porque todos esos otros dioses falsos, they never spoke a word. Nunca hablaron una sola palabra. But Yahweh spoke to him. Pero Yahweh le habló a él. The word says faith comes by hearing. Y la palabra dice, la fe viene por el oír. Not by seeing. No para el ver. But by hearing. Pero por el escuchar. Amen. Hallelujah. Hearing the word of Yahweh. Y escuchar la palabra de Yahweh. So he believed Yahweh. Y él le creyó a Yahweh. Above everything his own father had ever taught him. A pesar de lo que su padre toda la vida le enseñó. Hallelujah. And he went out to a place he didn't even know where he was going. Y él salió y iba a un lugar que ni siquiera él sabía a dónde iba. Hallelujah. And he left his father, y él dejó a su padre, who was an old man at the time,
que era un hombre anciano en ese momento, Hallelujah. To obey Yahweh's voice. para obedecer la voz de Yahweh. Amen. Hallelujah. We need the faith of Abraham. Necesitamos la fe de Abraham, Hallelujah. Because we got the same call. porque tenemos el mismo llamado. Because Yahweh said, Yahweh dice, to come out of Babylon, my people. Come out from among her, my people. y sal de Babilonia, mi pueblo, deja Babilonia, sal de ella. This whole world is a Babylonian empire or Babylonian kingdom. Todo este mundo es A Babylonian kingdom, un reino de Babilonia. el reino de Babilonia. Amen. Because there's so much paganism in this world. Porque hay mucho paganismo en este mundo. Hallelujah. Look what they just did last night. Mira lo que pasó anoche. They celebrated Halloween, Estaban celebrando Halloween, brainwashing their children lavando el cerebro de los niños to dress up like little monsters and little devils. para vestirse como niños, como pequeños diablos y monstruos. And the children are innocent. They don't know any better. Y los niños no lo saben, ellos son inocentes. It's really sad. Es muy triste. Now, the place where Abraham was at the time, Haran, El lugar en el que Abraham estaba en ese momento en Harán was an important city. era, it was, An important city. era una ciudad muy importante. Haran was a city situated at the juncture of caravan routes from Nineveh, Damascus, and Carchemish. I'm going to put that, I got it in Spanish here. Situado, fue una ciudad situado en el cruce de las rutas de las caravanas desde Nineveh, Damasco, y Carchemish. Those were major cities. So this city was situated right in between the trade routes of all three of them. Y esta ciudad estaba localizada justo en el cruce de esas tres ciudades muy importantes. So it was, in fact, it still exists today in Turkey. It's called Haran. Y de hecho, Same name. esta ciudad todavía existe al día de hoy y se llama igual, Harán. Está ubicada en Turquía. Right. It's so it was somewhere where certainly Abraham could have grown probably rich and had stability. He would have had stability living there. Ciertamente que Abraham, habiéndose quedado donde estaba, hubiera tenido mucha estabilidad. But he chose Pero él escogió to leave something that he could see, dejar algo que él podía ver, something that he could trust in, algo que él podía confiar en, something that he knew, algo que él supo, que conocía, to go somewhere that he didn't know where he was going, para ir a un lado que él no sabía a dónde estaba yendo, because he trusted in Yahweh more than earthly things. Porque él Confiar en Yahweh más confió en que en Yahweh las más cosas de este mundo. que en las cosas de este mundo. Amén. Hallelujah. Amen. And we need to learn to do the same thing. Nosotros estamos aprendiendo lo mismo. Now we read what might seem to be a contradiction in the book of Acts. Y pues en el libro de Hechos nosotros leemos algo que pareciera una contradicción. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículos 2 al 5. We're in the book of Acts, chapter 7, verses 2 through 5. And it says, "And he said, Men, brethren, and fathers, hearken, the Elohim, or God of glory, appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran, and said unto him, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and come into the land which I shall shew thee. Then came he out of the land of the Chaldeans, and dwelt in Haran, and from thence, when his father was dead, he removed
him into this land wherein ye now dwell. Hallelujah. Jehová le dijo, deja tu patria y tus parientes, y entra en la tierra que yo te mostré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta después Yaguar lo trajo a que su padre murió. Aquí a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Yaguar no le dio ninguna herencia. Aquí era un metro cuadrado de tierra. Pero Yaguar sí le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Hallelujah. Amen. So this reads here that he left after the death of his father. Like I used to always think when I read it. Entonces, dice que él salió después la muerte de su padre. Como yo pienso en los tiempos antes. Which is it? Did he leave? The book of Genesis is pretty clear. He had to leave before the death of his father. Pero el libro de Génesis está claro. Salir antes la muerte de su padre. But for a Hebraic mindset, or even in Judaism, okay, they consider it that a person is, if they're in sin, if they're living wickedly. Pero en hebreo, o para la mente hebrea, o en la parte judía, ellos creen que si una persona está en pecado, See, then they're dead already. They're dead spiritually. es una persona que ya está muerta espiritualmente. Ya está muerta. Amen. So they believe, and there's scripture to back it up. Y ellos creen, Sí. y la escritura lo confirma, See, that Terah was in idolatry. que Okay. Terah estaba en idolatría. So basically, they consider him already dead when Abraham left. Así que básicamente ellos lo consideraban muerto antes de que Abraham se fuera. Hallelujah. He was physically alive, Físicamente vivo, but spiritually pero espiritualmente he had abandoned Yahweh. ya abandoned. No, he had abandoned Yahweh. Él había abandonado a Yahweh. Amen. Let's go to the book of Joshua. Vamos al libro de Josué. Capítulo 24, versículo 2. Chapter 24, verse 2. And it says in chapter 24, verse 2 of the book of Joshua, and Joshua said unto all the people, Thus saith Yahweh, Elohim of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. Hallelujah. That's where that tradition comes from. Yahweh Elohim de Israel dice, sus antepasados, incluyendo a Terah, el padre de Abraham y Nahor, vivieron al oriente del río Éufrates. Allí adoraban a otros dioses. Hallelujah. So Terah did serve other gods. He served the idols. O sea, que Terah servía y adoraba a los ídolos. Amen. Now, Terah was the one
at the end of chapter 11 of Genesis, Terah was the one that took Abraham and Lot to Haran. En el final del capítulo 11 del libro de Génesis, dice que Terah fue el hombre que tocó a sus niños, Abraham y Lot, y traer ellos para Haran. Amen? To go to Canaan. Para ir a Canaán. But when he stopped in Haran, Pero cuando pararon en Harán, something happened. algo pasó. He decided to stay there. Él decidió quedarse ahí. Now, Ahora, I don't know why. It doesn't, sé the scripture por doesn't qué, say. porque la escritura no dice, But he stayed there. pero él decidió quedarse ahí. And so Yahweh called Abraham and said, Abraham, won't you come? Así que Yahweh llamó a Abraham y le dijo, bueno, Abraham, quiero que tú salgas. See? Now, I'm thinking in my mind Y yo pienso that maybe he got to Haran. que él le hizo el llamado primero a Harán, He saw it was an important city for trading, vio for commerce. vio que era una ciudad importante para el comercio, para el trabajo. See? And so he said, oh, I can make some money here. Y él dijo, uy, puedo hacer algún dinero acá. And he got caught up in the ways of the world. Y él se involucró con el mundo. He didn't continue to progress in Yahweh. Y él no continuó progresando en Yahweh. Amen? That's an important message for us Y esto es un Today. mensaje importante para nosotros el día de hoy. because we're not up here talking about the faith of Torah. Porque nosotros We're not up here no estamos aquí talking about the faith of Torah today. para hablar de la fe de Terah. We're talking about the faith of Abraham. Estamos hablando de la fe de Abraham. That's what we're missing. Y eso es lo que estamos perdiendo. Because I believe what happened to Torah Porque lo que creo que le pasó a Terah is happening to believers today. le está pasando a muchos creyentes el día de hoy. They're coming out of idolatry. Salen de la Okay. idolatría, salen de la idolatría They learn Halloween is wrong. y aprenden qué es lo que está mal, They learn Christmas is wrong. aprenden que Navidad está mal, They learn that the true Shabbat is Shabbat, it's not Sunday. aprenden que el verdadero Shabbat es en el Shabbat y no el domingo, See? But they don't completely leave the world. pero ellos completamente no abandonan el mundo. We seem to get to a certain point and stop. Vemos que andan hasta cierto punto y de un momento a otro paran. Yahweh is saying, come out, Y Yahweh te está diciendo, sal ahora. all the Ven, way out. todo completo, sal completamente. Okay? If your family don't want to come with you, Pero si tu familia no quiere ir contigo, Abraham left his behind, except for Lot. Abraham salió y la dejó atrás. See? Only Lot came with him. Solo Lot quiso ir con él. Hallelujah. Hallelujah. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 16. We're in the book of Hebrews, chapter 11, verses 8 through 16. Hebreos 11. 11, 8 al 16. Okay. So, Hebrews chapter 11, verses 8 through 16 says, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is Elohim. Through faith also Sarah herself,
received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims in the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now have they desired a better country, that is, a heavenly. Wherefore Elohim is not ashamed to be called their Elohim, for he hath prepared for them a city. Hallelujah. Por la fe, Abraham, a pesar de ser demasiado viejo y de que Sara no podía tener hijos, recibió fuerzas para tener hijos porque confió en que Yahweh cumpliría la promesa que le había hecho. Y así de este hombre que era demasiado viejo nacieron tantos descendientes como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y reconocieron que ellos mismos eran extranjeros y solo estaban de paso por esta tierra. Los que hablan así dan a entender que andan en busca de una patria, pero ellos no estaban pensando en la patria de la que salieron, pues habrían podido regresar a ella. Deseaban más bien una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Yahweh no se avergonzó de llamarse el Elohim de ellos y les preparó una ciudad. Aleluya. Amen. Hallelujah. In the 17th too? You can read 17 as well if you want. That's good. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac su único hijo. Amen. So, yeah, my wife wanted to read in verse 17, and that's also really good because I didn't include it because it wasn't part of the parashah here, but it's good. It said, and it goes along with our teaching. It says, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Hallelujah. Which is actually seen, because if you keep reading down here into verse 19, it tells you, I'll keep reading, I'll go with 18 and 19, of whom it was said, that in Isaac shall thy seed be called, accounting that Elohim was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. So it's a figure of the resurrection. A pesar de que Elohim le había dicho, por medio de Isaac tendrás muchos descendientes, Abraham creía que Elohim tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso fue como si recobrara a Isaac de entre los muertos. You have to wonder, what did Yahweh promise Abraham that was so strong for Abraham to be able to have this kind of faith and leave? Y debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que Yahweh le prometió a Abraham? Era eso tan fuerte que lo hacía él mantenerse en esa fe y en esa fuerza y en esa fidelidad a Yahweh? Was it just land? ¿Era solamente tierra? Because Abraham could have had land where he was. Porque Abraham podía haber tenido la tierra en el lugar donde vivía. He didn't even know what land Yahweh was talking about at first. Pero él ni siquiera sabía de qué tierra hablaba Yahweh cuando le dijo que le iba a dar tierra. The reason, I believe, Pero la razón que yo creo en eso, that Abraham que Abraham chose to follow Yahweh, escogió seguir a Yahweh. Yahweh was offering him something that those other gods he had been could never help him with for 75 years. Y le ofreció algo que en todo este tiempo, en esos 76 años, todos esos dioses nunca le habían podido dar. Hallelujah. And that was life. Y eso fue vida. That's what having children is. It's life. Y tener hijos es tener vida. It's always important, especially in ancient cultures, but always it's important
people to have children because it's life. Y es importante, inclusive en las culturas ancestrales, antiguas, tener hijos es importante porque tener hijos nos da vida. See, it's a part of you lives on in your children. Es una parte tuya viviendo en tus hijos. Every Jew that's alive today Y cada judío que está vivo el día de hoy has a part of Abraham in him. es una parte de Abraham. A literal physical part. We have a spiritual part because we've been Una grafted in. parte que es física. O sea, física de See? Abraham. That's why we could claim Abraham as like he's our father as well. That's why the Christians call him the father of faith. Y por Because eso es que Abraham es proclamado como padre de la fe, ¿sí? because even according to the New Testament, we're grafted into Y to porque Israel. incluso de acuerdo con el Nuevo Testamento está escrito que fuimos incluidos, fuimos añadidos al linaje de Abraham. See, and we have the same promises that were given to Abraham. Y tenemos las mismas promesas que se le fueron dadas a Abraham. But literally, physically, DNA, okay, Pero literal y físicamente con el ADN, continues in the Jews. este ADN continúa en los judíos. Amen. So, a little part of Abraham lives on today. It's like he's living forever in a certain sense, that way. Así que en cierta forma, Abraham ha vivido por siempre porque Sí. él está en sus descendientes hasta el día de hoy. Amen. And that's what having children meant, especially in the ancient culture. Y es por eso que tener hijos, Remember that before the flood, they lived a long, long time. y después antes del diluvio, ellos solían vivir por muchos See, años. 800, 900 years. 900 Sí. años. See? But after the flood, it was much different. Pero después del diluvio fue muy diferente. They still live longer than people do today, but Y de hecho ellos viven más tiempo de lo que la gente normal vive el día de hoy. you see, between about 100 and 200 years is the maximum they had after the flood. Pero el rango de edad después del diluvio era entre 100 y 200 años. See? So it was drastically cut down the amount of Y life fue they had. drásticamente cortado en So, ese tiempo. so obviously having children really took on a big significance for them. Y de hecho, por eso el tener hijos para ellos tenía un gran significado. See? And that way they continue through their children. Porque en esa forma ellos continuaban su linaje, vivían en sus hijos. So in a sense, Yahweh was promising him eternal life Así que en esencia Yahweh le estaba prometiendo vida eterna in a figure and literally, because we know Yahweh literally gives us eternal life for serving him. Amén. en una forma literal. See? Yeah, figuratively, en una forma figurativa y también literalmente. En La vida una eterna. forma figurativa y literal. Hallelujah. That's what Yahweh was offering him. Amen. Y eso era lo que Yahweh le ofrecía. And Abraham chose to believe Yahweh. Y Abraham escogió creer en Yahweh. For 75 years. Por 75 años. Amen. Those other gods couldn't help Abraham have a child. Ninguno de esos otros dioses pudo ayudar a Abraham a tener un hijo. Yahweh said, follow me Pero Yahweh le dijo, sígueme and I'll give you children. y yo te daré hijos I'll give you life. y te daré vida. It's all about life. Y todo es sobre la vida, Yahweh is the only one that can give life. porque Yahweh es el único que puede dar vida. This world can give pleasure in sin. Este mundo te puede dar placer en el pecado. See? It seems like you think you're going to live this happy life and Y tú piensas que vas a vivir Sí. esta vida súper feliz feels good to the flesh, y se siente bien en la carne, like Halloween. como Halloween, You get candy. con dulces. See? But Yahweh, Halloween's about death. Pero- Yahweh is offering life.
Pero Halloween es sobre la muerte y Yahweh ofrece vida. Amen. He's the only one that can. Y es el único que puede hacerlo. Hallelujah. And Abraham recognized that, and Y that's why, Abraham reconoció esto he chose to believe Yahweh, y por eso él escogió creer en Yahweh, even over his own father. incluso sobre su propio padre. Amén. Ok. Vamos a regresar a Génesis capítulo 12, versículos 6 a 8. 12, versículos 6 a 8. Now, I really hope we're all, including myself, really getting this message, because there's a lot of stuff out there that the world is trying to offer us. Y realmente, incluido yo, espero que este mensaje nos llegue, porque este mundo está tratando de ofrecernos muchas cosas. But we've got to keep walking in the faith of Abraham. Pero necesitamos seguir caminando en la fe de Yahweh. Don't stop No pares short of the promises of Yahweh. Or don't stop creyendo. walking in the ways of Yahweh. No pares y no dejes de caminar en las cosas de Yahweh, en los caminos de Yahweh. Hallelujah. And here in Genesis chapter 12, verses 6 and 8, Génesis capítulo 12, versículos 6 a 8, it says, And Abram passed through the land unto the place of Shechem, or Shechem, in other places in the Bible, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land, and Yahweh appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto Yahweh, who appeared unto him. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east. And there he built an altar unto Yahweh, and called upon the name of Yahweh. Hallelujah. Amén. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció un campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Entonces Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia, y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó a Yahweh, que le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur, estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betén al occidente y ahí al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó a Yahweh, y adoró a Yahweh. Amén. Hallelujah. Amen. So now we see that actually Yahweh appeared unto Abraham as well. Y aquí vemos que Abraham, Yahweh appeared unto Abraham. Yahweh se apareció a Abraham aquí. Amen. Hallelujah. So, yeah, faith comes by hearing, but Yahweh then appeared to Abraham, so Abraham could see him too. Fe viene por el escuchar, pero también Yahweh se reveló a Abraham. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And Yahweh will do things that you can see to strengthen your faith if you walk in Him. Y Yahweh te puede mostrar cosas que tú necesitas ver, Que pueden ver para más fuerza tu fe. para reforzar tu fe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, it's interesting here because he went to Shechem. And we read that Israel, when they, under Joshua, also went through Shechem. Es interesante ver aquí que él fue a Siquem y también, ¿qué más? That when in the days of Joshua. Y Josué también fue a Siquem. Yeah, exactly. Okay? Hallelujah.
And this isn't the end of the similarities. This brings us to a Hebrew principle, a Hebraic principle. Y esto nos lleva a un fundamento hebreo. And the word, and it's called Maaseh Avot Siman Labanim. The actions of the fathers are a sign for the children. Que dice, las acciones de los padres son una señal Para los niños. para los hijos. Los hijos. Amén. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. And as we continue reading on here, we see that there was a famine in the land, meaning there wasn't any food. Y si continuamos la lectura, nos vamos a dar cuenta que no había nada de comida And he had to go down into Egypt. y él tuvo que ir a Egipto. See, exactly the same thing happened to Israel. They had to go down into Egypt because there wasn't no food. Exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que tuvo que ir a Egipto. Hallelujah. And of course, Abraham, he had a beautiful wife. Y Abraham tenía una esposa muy bonita. So he said, well, if they find out she's my wife, he was afraid they were going to kill him to take his wife. Él tuvo miedo porque pensó que donde se dieran cuenta que era su esposa, le iban a matar a él para quedarse con ella. See? If I would have lived back then traveling, I would have had the same problem. Si hubiera estado en ese tiempo, hubiera tenido el mismo problema. See? It can be dangerous to travel with a beautiful wife. Es peligroso viajar con una esposa bonita. Hallelujah. I know, just saying. Amen. Hallelujah. Amén. And so Pharaoh did take his wife Y el faraón tomó a su esposa because they were saying that she was his sister. porque él le había dicho que era su hermana. So then Yahweh, what does he do? ¿Y qué hizo Yahweh? He put plagues on Pharaoh. Le puso plagas al faraón. Exactly what he did Lo mismo que él hizo in the days of Moses for the children of Israel. en los tiempos de Moisés para los hijos de Israel. And what does Pharaoh tell Abraham? ¿Y qué le dijo el faraón a Abraham? Take your wife and get out of here. Toma a tu esposa y tus cosas y See? vete de aquí. Exactly what he told them in the days of Moses. Get out of here. Que le dijo a Sí. Moisés en los tiempos de Moisés, salgan de aquí. See, Amen. It's that principle that the actions of the fathers are a sign for the children. Y es un principio que las acciones de los padres son una enseñanza para los hijos. In English, we would say history repeats itself. It's kind of a similar saying. I don't know if you have anything in Spanish for it, but okay. So, the situation just repeats. Así que la situación se repite. Hallelujah. That's the message for us as well. Y ese es un mensaje para nosotros también. Especially touches me because I'm a Y parent. I'm a father. especialmente me toca a mí en mi corazón porque yo ya soy papá. So what I do will affect my children. Lo que yo haga afecta a mis hijos. I don't want my children to repeat my mistakes or my No errors in life. quiero que mis hijos repitan mis errores. So mis fallas. I need to teach them better. Así que necesito enseñarles mucho mejor. And how do I teach them? ¿Y cómo les enseño? It needs to be by example. Tiene que ser por mi ejemplo. So my children, how are they going to walk in the ways of Yahweh ¿Y if I don't cómo walk in the mis ways of hijos Yahweh? van a caminar en los caminos de Yahweh si yo no camino en los caminos de Yahweh? Hallelujah. Amen. I'm praying to have the faith that Abraham had. Y Amen. estoy orando para tener la fe que Abraham tuvo. Amen. Hallelujah. Let's continue reading here in verse 10. Vamos a continuar la lectura en el versículo 10. In versículo 10, dice, in verse 10 it says, And there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land, what we just talked about. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, así que Abraham se fue a vivir a Egipto, lo que ya habíamos hablado. Hallelujah. And now let's read about when they came out, because we're going to see another similarity. Y vamos a leer cuando él salió, porque vamos a ver otra similitud. And it says,
in chapter 13, verses 1 and 2, in capítulo 13, versículos 1 y 2, it says, "And Abraham went up out of the land of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him into the south. And Abraham was very rich in cattle, in silver, and in gold." Hallelujah. Cuando Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todas sus posesiones, se dirigió hacia la región del Negev. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y mucho ganado. Amen. Hallelujah. So when he came out of Egypt, it was just like when Israel came out of Egypt, he had a lot of riches. Y es muy similar a cuando Israel salió de Egipto, que tenía muchas riquezas, mucho Hallelujah. ganado. He got them in Egypt Y él las consiguió en Egipto. because it said that Pharaoh gave him Y dice que el faraón se las dio, a lot of gifts for his wife. le dio muchos regalos para su esposa. Amen. Hallelujah. Of course, he thought she was his sister. Y pues porque él pensó que era la hermana. See? Hallelujah. So he got, again, riches, just like Israel. When they left Egypt, they had riches from Egypt. Y así como Amén. Israel también tuvo riquezas de Egipto cuando salió de Egipto. Hallelujah. So, I really want to pray to have that faith of Abraham. Y realmente quiero orar por esa fe de Abraham. I don't want to show a wrong path to my children. Y no Amén. quiero mostrarles un camino incorrecto a mis hijos. Hallelujah. I don't want to get stuck in the crossroads. I want to keep going. No quiero parar en medio del camino, sino quiero seguir y continuar. Amen. Hallelujah. Amen. Now, continue just a little bit and describe the parashah. We're not going to go read all through it, but Pero solamente para describir un poquito la paracha, see, no quiero ir a través de todo, see. But Abraham and Lot and him were very rich. pero Abraham y Lot fueron muy ricos. Hmm. And I was actually telling my wife earlier. Y de hecho, yo estaba diciendo a mi esposa más temprano I never thought about this before, but de que yo no pensé en esto antes, you think about it. Those two were so rich that pero piensen en esto. the land of Israel, Ellos dos eran tan ricos que toda la tierra de Israel see, couldn't support both of them to stay together. They're only two families. no pudieron compartir toda la tierra de Israel, Of course, they had porque eran solo dos familias. servants as well, but still, Y ellos tenían pues también sirvientes y el ganado, pero de todas formas, they had to be. Yahweh blessed them exceedingly. Yahweh los bendijo extremadamente, o sea, tenían demasiado. Hallelujah. And Yahweh gives us blessings so much more than the world can give us. The world offers us blessings, but Yahweh can give us so much more. Amen. Y Yahweh puede darnos mucho más de lo que el mundo nos está ofreciendo. Yahweh nos puede dar absolutamente más. Hallelujah. If Abraham would have stayed in Haran, he might have got a little rich, but he wouldn't have been this rich. Y si Abraham se hubiera quedado en Harán, probablemente hubiera sido rico, pero no tan rico como fue en ese momento. And he would have missed out on the promise of Yahweh. Y él hubiera perdido la promesa de Yahweh. Hallelujah. Now, then of course they separated. Lot went to Sodom. Y efectivamente, Lot, tuvieron que separarse. Lot fue Sodoma. a Sodoma See? And because it looked really good and fertile, he was following his eyes. porque él estaba siguiendo sus ojos y se veía muy fértil y agradable. Hallelujah. Abraham followed Yahweh. Y Abraham siguió a Yahweh. So Lot got into trouble following his eyes. Y Lot se metió en problemas por seguir sus ojos. Abraham had to go help him. Y Abraham tuvo que ir a ayudarlo. So he rescues him. Y Abraham lo rescató. Hallelujah. And the king of Sodom offers Abraham gifts. Y el rey de Sodoma le ofreció regalos a Abraham. And Abraham said, I swore to Yahweh I wouldn't take anything from you. Y le dijo a Abraham, te Hallelujah. juro que no, perdón, Abraham le dijo al rey de Sodoma, te juro que no tomaré nada de ti. Hallelujah.
So Abraham continued in the ways of Yahweh. Así que Abraham continuó en los caminos de Yahweh. Hallelujah. And Yahweh tells him that he is going to bless him, he's going to give him children. So again, Yahweh reconfirms the promise. This is a lot of years passing. Así que Yahweh otra vez le reconfirmó la promesa, le dijo que iba a tener hijos y que iba a ser de bendición. Abraham had Ishmael through Hagar, an Egyptian Y woman. Abraham tuvo a Ismael a través de Hagar, But, una mujer egipcia. but that wasn't Yahweh's will. Yahweh kept telling him, I'm going to give you a child through Sarah. Pero esa no era la voluntad de Yahweh. La voluntad de Yahweh era lo que le había dicho, que iba a tener un hijo a través de Sara. Hallelujah. And of course, Yahweh fulfilled that promise, but when Abraham was 100 years old, Y Abraham y Yahweh le dio esa promesa a Abraham hallelujah, cuando él cumplió 100 años. Abraham had to follow Yahweh for 25 years Así que Abraham tuvo que seguir a Yahweh por 29 años before he finally saw that promise fulfilled. para poder ver esa promesa cumplida. Hallelujah. We need the faith of Abraham Así que necesitamos la fe de Abraham to continue, para continuar. even if we're not seeing promises being fulfilled, Así no veamos que se cumplan promesas que queremos. even if we're getting tired because we see the wicked world out there living their wicked Inclusive ways. si nos cansamos porque vemos al mundo tan malo, tan perverso, Hallelujah. We got to keep going because Yahweh has promised us a better world. pero tenemos que entender que Yahweh nos está prometiendo un mundo mejor. Yahweh has promised us that He is coming. Amen. Yahweh tiene promesas en su venida. Hallelujah. So it may seem to be a long time for us, Y aparentemente puede ser un tiempo muy largo para nosotros. but for Yahweh, it says 1,000 years are like just one day. Él dice que Amén. 1000 años son como un día. And one day He's gonna be right with us. Y en un día Él va a estar con nosotros. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, another thing that I wanted to touch on here is that Y otra cosa en la que quiero hablar aquí Abraham, and we really don't read this in this parashah, but we will next parashah. realmente no vamos a leer, o sea, no vamos a ver esto, sino en la siguiente paracha, But Abraham knew the Torah pero Abraham conocía la Torah, because Yahweh said that Abraham will teach his children. porque Yahweh dice que Abraham le enseñará a sus hijos My statutes, mis estatutos, my ordinances, mis ordenanzas and my commandments. y mis mandamientos. Hallelujah. How did Abraham know them? Y como Abraham lo supo, I don't think he was taught them by Terah, no creo que estos hayan sido enseñados por Terah, because Terah worshipped idols. porque Terah era un adorador de ídolos. But it said something interesting Pero dice algo muy interesante, that when he first entered the land of Israel, he went through Shechem, que apenas él entró a la tierra de Israel cuando fue a Siquem, and he went to the oak of Moreh. y él fue a la encina de Moré. Hallelujah. Now in Hebrew, the word Moreh, or some pronounce it Moreh, means teacher. La palabra Moré en hebreo significa profesor, See, it means a teacher. significa enseñar. So, who taught him? Así que, ¿quién le enseñó? Who is the teacher? ¿Quién fue el profesor? I would say wherever he went, Y yo diría que cualquiera que fue, Yahweh taught him Torah. Yahweh le enseñó Torah. Hallelujah. So the faith does not override the Torah. Así que la fe no borra a la Torah. Hallelujah.
Abraham showed his faith by obedience. Pero Abraham mostró Sí. su fe por la obediencia. Hallelujah. It says that Abraham believed Yahweh. Dice que Abraham creyó en Yahweh. So Yahweh counted it or accounted it to him for righteousness. Así que Yahweh lo contó y se lo contó por justicia. Hallelujah. And that's how we believe Yahweh. Y esa es la forma en que creemos en Yahweh. If we say we believe judgment is coming, Si nosotros decimos que creemos que el juicio viene, but yet we continue to live in sin or in the ways of the world, pero nosotros continuamos viviendo en la forma en que el mundo quiere que vivamos, we don't really believe Yahweh. nosotros realmente no estamos creyendo en Yahweh. The actions, in English we say actions speak louder than words. That's the understanding we have. Porque Amen. en inglés nosotros tenemos un dicho que dice, las acciones hablan más que las palabras. Amen. Hallelujah. So we need to understand, if we really believe Yahweh, now's the time to get close to Yahweh. Y realmente necesitamos creer que si nosotros realmente amamos a Yahweh, este es el momento de estar cerca de Yahweh. Hallelujah. And we need it. Y lo necesitamos. Let's go to the book of Revelation. Vamos al libro de Apocalipsis, chapter 13, verse 15. Capítulo 13, versículo 15. Now we're reading this. I want you to also keep in mind what we discussed earlier about the acts of the Father, of the fathers are assigned for the children, okay? Leyendo esto, quiero que ustedes tengan presente lo que hablamos, de que las acciones de los padres son una señal para los hijos. Los hijos. Now, in Revelation chapter 13, verse 15, it says, 13, 13, verse 15. 13, 13, versículo 15. 15. See, Apocalypse. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Luego se le permitió transmitir vida a la estatua y hacerla hablar. Entonces la estatua ordenó que mataran a cualquiera que se negara a adorarla. Hallelujah. In Rome, in ancient Rome, Y en la Roma anciana, they had a system known as imperial worship. ellos tenían un sistema llamado la adoración al imperio. You had to worship the emperor or the gods of Rome. Tenías que adorar a los emperadores o a los dioses de Roma. See, the emperor was considered like a god himself. That he was like the gods manifested in the flesh, or he was the son of the gods, type of thing. Y el emperador se consideraba en ese tiempo como un tipo de dios al que se le adoraba y era, o sea, conocido como la manifestación de Dios en la carne. Amen. And so there were periods where they tried to enforce worship of the emperor. Y habían periodos en los que ellos trataban de forzar la adoración al emperador. And there was one time, a period in history, Y era una vez el periodo en la historia where they went so far, donde ellos iban, the emperor, he went so far y el emperador fue más allá, that he made them have a certificate que ellos le hicieron hacer un certificado that had to be signed by a magistrate, que tenía que estar firmado por un magistrado, confirming that he had offered a sacrifice confirmando que ellos tenían que ofrecer un sacrificio to the gods of Rome a los dioses de Roma. on behalf of the emperor. As el parte del emperor. Sí, de parte Sí. del emperador. See, I mean, if you didn't, they would kill you. Pero si tú no lo hacías, ellos te mataban. If you could not produce that paper, they would kill you. Si tú no tenías ese documento para mostrar, te mataban. He gave the Jews an exception. Y ellos le hicieron una excepción a los judíos en ese tiempo. But for
a Gentile believer in the true living creator of heaven and earth, Pero para un gentil que creía en el verdadero Dios del cielo y la tierra, who received the Mashiach, el que había recibido al Mashiach, now this was long after the death, burial, and resurrection of Yahweh Mashiach. y eso fue after. Yeah, long after. Y eso fue mucho tiempo después de la resurrección, de muerte y resurrección de Mashiach. See? So you had Gentile believers in Mashiach, Así que teníamos a los gentiles que se habían convertido a Mashiach, and they didn't have that exception. y ellos no tenían ese documento de excepción, porque no eran judíos. They had to produce that document. They had to produce the document to show they had sacrificed. If they couldn't do it, Ellos tenían que mostrar el documento que decía esto. Si no lo hacían, then they would kill them. ellos los mataban. That lasted about a year. Eso duró más o menos un año. Then they got another emperor in there that was better, as things changed. Y ellos, But y ellos tuvieron otro emperador see, las cosas cambiaron. y las cosas cambiaron. But what's happened in the ancient times is coming back. Pero lo que pasó en los tiempos antiguos va a volver a pasar. This here is a prophecy, Esto es una profecía, not for what happened then, no para ese tiempo que pasó allá, but for what's going to happen in our future. pero de lo que va a pasar en nuestro futuro. So understand Entonces, entendamos that what's happened before que lo que pasó antes is coming back. va a regresar. We're going to be persecuted for our Vamos faith. a ser perseguidos por nuestra fe. We need to start getting the faith of Abraham if Y we're going to stand. necesitamos tener la fe de Abraham. It's not always going to be this way that it is today, No siempre va a ser en la forma en que está siendo el día de hoy. where we really have the freedom to worship Yahweh. Donde tenemos la libertad de alabar y adorar a Yahweh. Okay? There's going to come a time Porque va a llegar un tiempo where the world's going to say, no, you cannot en que el worship Him. mundo va a decir, no, tú no puedes adorar. You have to do things our way. Tú tienes que hacer las cosas en nuestra forma y a nuestra manera. Do we believe Yahweh? Y creemos en Yahweh, Do we believe what Yahweh said when He was walking the earth? vamos a creer en lo que Yahweh dijo que iba a hacer cuando Él viniera a la tierra. He said, if you'll lose your life Porque Él dice, si tú pierdes tu vida for my name's sake, por amor de mi nombre, you will find it. You will tú find your life. la recuperarás. I mean, in other words, He's going to give us life in exchange for our service for Him, Y, lo que Amén. quiere decir, Él nos va a in dar exchange vida for our faith. en cambio de ese servicio y de ese amor. Our a faith, Él. our service to Him Nuestra fe y nuestro servicio a Él is a witness, es un testigo, is a testimony es un testimonio that Yahweh is the only one de que Yahweh es el único, that can give life, de que nos puede dar vida, that Yahweh is the creator, de que Yahweh es el creador that Yahweh is the only Savior. y que Yahweh es el único salvador. Hallelujah. Aleluya. When we keep Torah, for example, por ejemplo, the world says, el mundo dice, that the Torah, que el Torah, is no more, is no más. Y por ejemplo, Pero, ok, cuando estamos guardar el Torah, when we observe the Torah, we are being a testimony. Estamos un testimonio that is not true. Que esto no es verdad. pero que El cuando Torah guardamos- continuar. El Torah vive. The Torah continues. The Torah lives. Hallelujah. It lives in us who guard it, who keep it. That Yahweh gives it to us. Y la Torah, cuando nosotros estamos cumpliendo la Torah, estamos dando un testimonio de que la Torah vive, de que todavía está vigente en nosotros, de que la Torah vive en nosotros. Hallelujah. And it's a testimony that the word of Yahweh is true. Y es un testimonio de que la palabra de Yahweh es verdadera. It doesn't matter what the world says. No importa lo que el mundo diga. Amen. Hallelujah.
So we need to continue in the ways of Yahweh. Amen. Nosotros necesitamos seguir caminando en los caminos de Yahweh. We need the faith of Abraham. Necesitamos la fe de Abraham. No matter how long it seems that time keeps dragging on, No importa lo difícil y lo duro que el mundo intente jalarnos y sacarnos, we need to believe Yahweh. Amen. nosotros necesitamos creer en Yahweh. This world and its sinful ways are coming to an end. Porque este mundo Hallelujah. y sus En sus placeres, pecados. sus pecados, sus placeres See? van a terminar. Exactamente. That's a very good word. The pleasures of this world are coming to an end. Amen. Hallelujah. Thank you for listening to this teaching. Yahweh bless you all. Gracias por escuchar esta enseñanza. Yahweh los bendiga. Hallelujah. I taught us. Y los bendiga a Amén. todos. Shabbat shalom. Aleluya. Shabbat shalom.